usted hace diariamente, no solamente es una lucha también de política, sino económica y social, también es una lucha cultural. O sea, ¿cómo contrarrestar esa cultura con la cultura que nos imponen los medios para que la gente venga y justamente adquiera esa cultura alienante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos enfrentar eso? ¿Por qué crees tú que ahora los capitalistas del mundo han recurrido a expertos en la tecnología? ¿Y qué le han dicho? Que ellos quieren controlar las redes. ¿Por qué? ¿Saben lo que han dicho los expertos? Si tú, capitalista, llegas a controlar las redes, mira, vas a ganar políticamente, pero mira cuántos millones de dólares vas a perder en cada segundo. Y si tú no controlas las redes, no, vas a ganar dinero, millones, pero vas a perder políticamente. Y el capitalismo se ha vuelto a pensar, ¿no? ¿Pierdo políticamente o pierdo dinero? ¿Cuál? Y se han puesto en un limbo. Fíjate, prácticamente el capitalismo en la práctica ya no va más. Ya no, ya se desgastó. Ya prácticamente en el mundo entero. ¿Y quién lo ha desgastado? El conocimiento del hombre, la velocidad de la luz, la automatización. Eso lo ha desgastado por estar en pocas manos. Por eso, mira, yo estoy de acuerdo contigo de que el capitalismo, su finalidad es acumular riqueza, valor nominal, dinero. Por eso en las redes hay muchos, como decir, hay muchas agencias promotoras que están promoviendo, ¿cómo se llama? Que se vean justamente este tipo de páginas que no aportan nada bueno, solamente es lucro, nada más. Por ejemplo, lo que ha hecho López Aliaga, reunirse con el Garnapio ese de todas esas tonterías, ¿no? Por eso, justamente, la finalidad es esta. O sea, el capitalismo nada más quiere acumular, pero en su acumulación deforma más a la sociedad, deforma más a los pueblos. Y eso es lo que lo estamos viendo. Pero eso es lo que lo liquida a ellos. O sea, ellos se autoliquidan. Porque el pobre, por más ignorante que sea, el hombre no va a dejar de comer, no va a dejar de trabajar, no va a dejar el abrigo, salud, vivienda, familia, no va a dejar. Y eso es lo que lo consume el capitalismo. Eso es lo que lo ahoga el capitalismo. Dígame, Marx lo llama las relaciones materiales de existencia. Y a eso Marx lo llama comunismo. ¿Ya, compañero? Bien. Bien. ¿Algo más, compañero? ¿Alguna otra pregunta? Sí. El nacionalismo, ellos se creen que es el salvador del Perú, los salvadores. Nosotros los nacionalistas vamos a salvar al Perú. Y profundízanos algo en el nacionalismo, profesor. Bien. Hay compañeros que acá hablan, oiga, pero hablan cosas, pero ahí está pues el problema, que no quiere que le pregunten. Ni que lo mire. ¿Para qué la plaza? Es como yo acá. Vengo, babeo estupideces y no quiero que nadie me pregunte. ¿Por qué? Porque son estupideces lo que hablo. Pero no, yo hablo 10 minutos y abro el abanico porque acá están todas las ideas y eso es bueno, ¿verdad? Porque acá nadie es un erudito. Acá todos ignoramos algo. Por eso los grandes filósofos dicen que la ciencia es limitada. ¿Y por qué? Porque la naturaleza es ilimitada. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es una cosa es nacional y otra cosa es nacionalismo? Grábatelo. Una cosa es social y otra es socialismo. Una cosa es común y otra cosa es comunismo. Una cosa es capital y otra es capitalismo. El ismo es un sufijo que cuando tú lo agregas a un sustantivo le estás dando un grado superlativo. ¿Qué es? Es un aporte a las ciencias sociales. El capitalismo es un aporte a las ciencias sociales, en economía, en filosofía, en sociología, en cultura, etc. ¿Que se basa en qué? En la propiedad privada. El comunismo es un aporte a las ciencias sociales y el nacionalismo también es un aporte a las ciencias sociales.
Sí. Una foto. Oye, quiero tomarse una foto. Está Ya. bien. A ver, Ahora aprovecha. Pasadita y... En YouTube tú salís. Debate ya más. Bueno, un amigo que viene a tomarse una foto con Lord Jaime, aprovechando de esto. ¿Y espérate? Ya le decimos. Gracias. Cuídense. Suerte. Bien, compañero. Entonces, nosotros decimos, el nacionalismo, ¿qué es? El nacionalismo es una corriente económica, política, social, filosófica, cultural. ¿Dónde nace el nacionalismo? Unos dicen en el Tahuantinsuyo. Hablan tonterías. Otros dicen No le digas. con Velasco. Amigo, el nacionalismo nace con Adolfo Hitler en Alemania. ¿Y para qué instauró el nacionalismo Adolfo Hitler? Para contrarrestar el avance del comunismo o para contrarrestar el avance del capitalismo. Para contrarrestar el avance del comunismo. La economía de Adolfo Hitler, ¿en quién se basa? ¿En el capitalismo o en el comunismo? Estoy hablando del nacionalismo. La economía del nacionalismo, ¿dónde se basa? ¿En la propiedad privada o en la economía colectiva? Tienes que documentar, ¿sí, Juan? 2. La filosofía del nacionalismo, ¿dónde se ubica? ¿En el capitalismo o en el comunismo? En el capitalismo, la concepción divina. 3. Adolfo Hitler, el nacionalismo, ¿defiende el Estado burgués o defiende el Estado socialista? El Estado burgués. El nacionalismo defiende al aparato militar, vanguardia de la burguesía, o está en contra del aparato militar. Y por último, ¿el nacionalismo es racista o no es racista? Es racista, pues, compañero. Eso es. Por eso, compañero, el nacionalismo es parte del capitalismo y es contrario al comunismo. Yo te pregunto, ¿podrá haber un debate entre un nacionalista y uno que defiende el capitalismo? ¿Podrá haber un debate? No hay debate, pues son los mismos. Debate es entre opuestos. Economía colectiva, economía privada. Comunismo, capitalismo. Filosóficamente, debate solamente puede haber entre los que defienden la concepción divina y la concepción materialista. Ahí hay debate y ahí hay desarrollo. Pero al interior del clero, ¿habrá debate entre religiones? Pues no hay debate, porque los dos defienden la concepción divina. Bien, ¿está claro entonces, no? Bien, compañero. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta, no? ¿Un nacionalista con un comunista, hay debate o no? Por supuesto, sí, porque el nacionalista defiende el capitalismo. ¿No quieren debate? Ah, porque no pueden. Ahí está. Preguntarle acá que es hincha. ¿Qué van a defender? Tienen miedo. Bien, compañero. ¿Algo más, no, compañero? Sí. ¿Por qué, Jaimito, ahora acá en Perú los grupos de poder lo tienen dominado, comprado, coimeado a todos los políticos, a las Fuerzas Armadas? En cambio, allá en Venezuela, yo creo que Maduro domina a todos a este grupo de poder, a los militares, lo tiene en sus manos. Es que Maduro lo trabajó. Trabajó con el movimiento popular y trabajó con el aparato militar. Recuerde que Maduro fue ministro del Interior de Chávez. Lo han trabajado. Pero algo más, tienen el petróleo en las manos. Y es el primer país en el mundo el que tiene las reservas del planeta. O sea, todo eso lo ha ayudado. Pero ojo, Maduro no es comunista ni socialista. Mucho cuidado. Se diría que el gobierno de Maduro es nacionalista. El gobierno de Maduro es nacionalista. Bueno, porque está estatizando, ¿verdad? Pero en el proceso, la historia lo dirá hasta dónde llega. Ahí no está Evo. Evo, ¿qué hizo? Nacionalizó los medios de producción. Lo estatizó, en otras palabras. ¿Y de ahí qué seguía? El pueblo decía, ¿de ahí qué sigue? Que la COP, la Confederación Obrera Boliviana, tome el control de los medios de producción. Ahí Evo dijo no, porque no es socialista. ¿Y qué hizo Evo? Se retiró. ¿Y para qué haga eso? ¿Y para que no pase eso? ¿A quién lo colocó?
Arce, pues. Arce. ¿Y Arce qué es? La derecha, pues, se cambió. Es El Ágora. es la izquierda. La izquierda se turna con la derecha para que no entre el comunismo, el socialismo. Ya, compañero. Alan García, Entonces, ¿qué era, cuando- Jaimito? Centro derecha, izquierda. Estamos hablando bien. En serio, No pues. mete basura, pues, esa huevada no sirve. Contrólate, pues. Bien, compañero. ¿Alguna Jaime, cuando los candidatos, llámense nacionalistas, dicen lo que le conviene a Perú es un gobierno nacionalista, que hace referencia a la política de Venezuela. Bueno, yo te pregunto, si al Perú le conviene un gobierno nacionalista, yo te pregunto, ¿qué era Pedro Castillo? ¿Quería nacionalizar? ¿Y qué le pasó? Entonces la historia dice que ahora, como hay una polarización en el mundo, ya la extrema derecha no quiere ni nacionalismo. O sea que eso, ¿qué está diciendo? Que hay una polarización en el mundo. Que solamente hay dos campos, comunismo y capitalismo. Ya no quieren ni reforma, porque es lo peor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando. Hay una polarización. Acá hay una pregunta, ¿en qué se diferencia un socialista con un comunista? No. El socialista Buena pregunta. tiene que ser comunista. Si no, no es socialista. Ahora te explico por qué. Porque cuando se instaura el Partido Comunista en un país, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Industrializar La patria. la patria. Y si no lo industrializa, no puede hacer socialismo. Primero lo industrializa y le cuesta una guerra. Porque lo industrializa o la industrialización es colectiva. ¿Quién se opone? El capitalismo. Porque el capitalismo también industrializa, pero la industrialización que hace el capitalismo es privado, en pocas manos. Por eso es una guerra. Una vez que el Partido Comunista ha desarrollado la industria, viene el medio. ¿Qué? El socialismo. El Partido Comunista hace el socialismo, donde los medios de producción son controlados por los trabajadores. Y luego viene el comunismo, donde ya no hay clases sociales, ya no hay la explotación del hombre por el hombre, en donde el hombre explota su naturaleza directamente. Pero ¿quién no hace esos tres pasos? El Partido Comunista. ¿Ya, amigo? Ya, está Jaime, claro, ¿no? Jaime, de boca del mismo Tauro Humala, dice que ahorita, actualmente, ya no hay enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, sino es nacionalismo contra globalismo. Bien, y yo te pregunto, si el nacionalismo contra capitalismo, Globalismo. 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 Entonces yo pregunto, Globalismo. ¿el globalismo quién lo controla? Le pregunto al señor Antauro, ¿el globalismo quién lo controla? Capitalismo. ¿El diablo? ¿El ángel? ¿Quién lo controla? El capitalismo, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amigo? ¿Ah? Bien, compañero. Y otro señor dijo que tampoco hay nacionalismo ni globalismo, sino estatismo y privado. Oiga, yo te pregunto, ¿a qué estado se refiere? O sea, a nivel... No, pero Sí. me tiene que decir a qué estado se refiere. Ya. ¿Al estado burgués o al estado socialista? burgués. Ah, es lo mismo, pues, es lo mismo. Claro, amigo. Jaime, pero mira, dentro del Estado burgués, la última vez que ha pasado un proceso estatista fue con Velasco, pero eso no fue al azar, fue por una causa. Y la causa fue la reforma agraria, la reforma de la estatización de los principales recursos estratégicos. Entonces, tiene un motivo todo eso, pero como dices tú, está en manos privadas. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo para que justamente la contraofensiva colectiva hiciera notar esa transformación o una transformación directa del Estado burgués a un Estado corporativista como lo que quería ser el Estado? En primer lugar, ¿el nacionalismo es corporativo o no? Es corporativo, sí. pues. ¿El nacionalismo es fascista o no? Es fascista, pues. Saliendo humo en la cabeza. ¿Y es genocida o no? Es genocida. Ahí no está Velasco con un grupo de delincuentes militares. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, pues? Hay que estudiar, compañero, porque no hay que repetir lo que escuchas. Documéntate. Dime, el 65, el MIR, con el movimiento campesino,
y Luis de la Puente Uceda tomaban las tierras. Yo te pregunto, ¿por qué Velasco se opuso? Obviamente Velasco se opuso que justamente el MIR tomara las tierras porque él la quería de alguna otra forma, pensaba dárselas al campesinado. Justamente No, por eso. mira, no. Porque si se la daba, Vamos, Lenny, Pero vamos. ¿por qué no? Por eso vuelvo a repetir. No apoyó, dice. Pero vuelvo a repetir. ¿Por qué no apoyó? ¿Por qué no apoyó si él también estaba de acuerdo con la toma de tierras? ¿Por qué no apoyó a esa toma de tierras que hacía el movimiento campesino en 65? Porque Velasco no quería que el campesino lo controle, sino el Estado burgués. ¿Por qué? Porque él representa, él es la vanguardia del Estado burgués. Él cuida el Estado burgués, cuida al rico en contra del pobre. Por eso, Velasco, ¿no? ¿Qué lo quiso? ¿Desarrolló algo del Plan Inca? Desarrolló la economía pluralista. Y la economía pluralista nace con el Inca, nace en Europa con Keynes, defendiendo la propiedad privada. 2. Velasco desarrolló el humanismo. El humanismo nace con el imperio incaico. ¿Dónde nace el humanismo? En Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y 3. Velasco planteó Sinamos. ¿Para qué instauró Sinamos? El Sistema Nacional de Movilización, un engendro fascista, corporativo y genocida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el trabajador no tome los recursos, para que haga sus trabajos, para que haga sus pistas, sus veredas, el pueblo. Pero esa tesis, ¿cómo se llama? La autogestión. ¿Y de dónde lo trajo? De Europa, de Yugoslavia. Josip Broz, el mariscal Tito. Él viajó el 70 a Yugoslavia y trajo la autogestión, la doble explotación. ¿Qué decía Velasco? Ahora todos se organizan, van a hacer sus pistas, sus veredas, autogobierno, pero con el otro bolsillo me sigue pagando los impuestos, la doble explotación. Por eso cuando a Velasco le hicieron el golpe, Morales Bermúdez, el pueblo no lo apoyó. El pueblo quemó Sinamos a lo largo y ancho del país y después le volaron su tumba. Eso fue el pueblo. ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con la toma de tierras. Pero algo más. ¿A cuánto encontró la deuda externa Velasco? ¿A cuánto lo dejó Belaúnde? A 270 millones de dólares lo recibió Velasco. ¿A cuánto lo dejó? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué lo implementó? Pero algo más. ¿Quién fue más asesino? ¿Fujimori o Velasco? Velasco. Mira, en el gobierno de... Yo te hablo con propiedad. ¿En el gobierno de Fujimori había una guerra o no? Había una guerra interna, un conflicto social. Y en una guerra interna hay un costo social, ¿verdad? Bien. ¿En el gobierno de Velasco había guerra? ¿Había terrorismo? ¿Y por qué asesinó 1971 a los obreros de Cobriz en Huancavelica? ¿Por qué asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué asesinó a los profesores de Achute? ¿Por qué asesinó a los estudiantes de las universidades? Porque era un gobierno fascista, corporativo y genocida, con una banda de militares. Eso es lo que hizo. Defender el Estado burgués al servicio del capitalismo. ¿Quién planteó la reforma agraria? John Kennedy, para frustrar el avance del movimiento campesino con Luis de la Puente Uceda. Y el Estado toma el control. Eso fue. ¿No estás de acuerdo? Debatimos, pues, compañeros, pero no peleamos, amigo. Bien. Jaime, entonces está mal también cuando usan el término, acá vamos a usar humanismo andino. Bien. escuchó A ver, acá? que venga a popularizar acá. A ver, ¿qué es humanismo andino? Hay una pregunta, dice, ¿el nacionalismo ha desarrollado algún país en el mundo? Ha desarrollado Alemania. a grupos de poder. En Norteamérica, Alemania, ¿no? las empresas son nacionales. En los países nórdicos, En el las lado empresas son norte. nacionales. Por ejemplo, Hexágoras. en Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, los países han desarrollado su industria nacional. A ver, no le hagas caso, pero yo te pregunto, una industria nacional, una empresa nacional, en cualquier país del mundo, ¿en qué se transforma? En este modo de producción capitalista, en una transnacional. ¿Y una transnacional qué hace? Opera en países pobres para arrebatarle su riqueza.
¿Con qué? Con libre mercado. O sea, estas empresas nacionales, para operar con los países pobres, plantean libre mercado. El saqueo.